Buenas tardes, magistradas y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la séptima sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026, siendo las 12 horas, se declara abierta la presente sesión. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase a dar cumplimiento de la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer asunto señalado para el cumplimiento del primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos la magistrada primera y presidenta, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Méndez Herrera, y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. Como siguiente punto que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la Sala como órgano colegiado enlistó en total 6 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas de la magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, quien enlistó un proyecto. Toca 1 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 24/2026 en materia civil, derivado de un conflicto competencial por razón de territorio entre el Juzgado Segundo Civil y el Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado, con números de expediente 130/2026 y 643/2025 respectivamente. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución. Con este acto les explicaré de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto al conflicto competencial por territorio suscitado entre la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado y la jueza primera mixta de lo civil, familiar y mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Presentado el escrito de demanda ante la Oficialía de Partes del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en la localidad y Puerto de Progreso, Yucatán, y habiéndose formado el expediente con número 643/2025, la titular de dicho órgano jurisdiccional emitió un acuerdo de fecha 26 de enero del año 2026, en el que, con fundamento en la fracción cuarta del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles, se declaró incompetente por razón territorial para dirimir el asunto, bajo el argumento de que el predio objeto de la litis se encontraba situado en la localidad de Comchem, perteneciente al municipio de Mérida, Yucatán, y acorde con lo establecido en la porción normativa referida, señaló que debía preferirse a la persona juzgadora del lugar de la ubicación del inmueble al tratarse de una acción real. Habiendo sido remitidos los autos del expediente de origen al Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, y formándose el expediente con número 130/2026 de su índice, la titular de dicho ente jurisdiccional determinó la no aceptación de la competencia declinada a su favor por su homóloga en virtud de la sumisión tácita de la parte actora a la jurisdicción y competencia del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en la localidad y municipio de Progreso, Yucatán. Ahora bien, de la interpretación de los artículos 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 94, 95, 96, 97, 98 y 100 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se advierte que las cuestiones de competencia solo proceden y pueden promoverse por declinatoria y a instancia de parte,
debiendo plantearse precisamente al contestar la demanda. Asimismo, existe sumisión tácita por la parte promovente cuando ocurre entablar su demanda ante un órgano jurisdiccional determinado. Y por lo que respecta a la parte demandada, acontece cuando ésta contesta la demanda sin hacer valer la excepción de incompetencia por declinatoria. Por otra parte, la competencia territorial es la única que se puede prorrogar, ya sea por sumisión expresa o tácita. En ese sentido, resulta oportuno precisar que mientras la parte demandada no ponga la excepción de incompetencia correspondiente al órgano jurisdiccional ante quien se presenta una demanda, éste resulta competente para conocer el asunto sin posibilidad de inhibirse oficiosamente de él, máxime que el Código de Procedimientos Civiles del Estado no permite que la persona juzgadora se inhiba de conocerlo. Además, dicha legislación contempla la posibilidad que tienen las partes para someterse tácitamente a la competencia de un determinado órgano jurisdiccional. Por lo tanto, la persona juzgadora debe esperar la contestación de la demanda para dar oportunidad a la parte demandada de someterse tácitamente a la competencia prorrogada o, en su caso, para que haga valer la excepción de incompetencia por declinatoria respectiva. De lo contrario, sostener que la autoridad judicial puede dejar de conocer de una demanda entablada implicaría desconocer el derecho de acceso a la justicia a través de la sumisión tácita de las partes, lo cual debe verse como un derecho de las personas y no como una facultad del órgano jurisdiccional, pues ello se desprende del Código Adjetivo de la materia, así como del artículo 17 constitucional. Ahora bien, y en cuanto al sentido propuesto, se determina que la titular del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en la localidad y municipio de Progreso, Yucatán, es legalmente competente para abocarse al conocimiento y resolución de la demanda relativa al juicio ordinario civil de nulidad de escritura y cancelación interpuesto. En consecuencia, deberá remitirse la totalidad de los autos originales a dicho órgano jurisdiccional para conocimiento y efectos legales conducentes. Secretaria, agradecería se sirva a tomarle la votación a la magistrada y al magistrado, por favor. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 32, diagonal 2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expedientes 19, diagonal 2026, dimanado del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesto una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes, magistrados. Me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 32, diagonal 2026. Mediante escrito presentado el 22 de enero de 2026, la ciudadana de iniciales MBKD promovió un juicio ordinario civil en contra del ciudadano JAPC, solicitando que se declare su carácter de propietaria de un inmueble ubicado en Sellé, Yucatán, que se condena a la desocupación y entrega material y física del mismo y al pago de costas y gastos. Se admitió el juicio en la vía y en la forma planteada y al contestar la demanda, el ciudadano de iniciales JAPC opuso la excepción de incompetencia por declinatoria sin realizar manifestación alguna al respecto, ya que únicamente se limitó a citar lo siguiente: incompetencia por declinatoria, sin haber argumentado el porqué de su excepción. En cuanto a la competencia por razón de materia, se debe precisar que la acción instada es real, pues tiene por objeto recuperar la posesión de un predio respecto del cual se presupone que existe un dominio o propiedad, con base en un documento que así lo declara, lo cual puede ejercitarse contra cualquier poseedor, como lo establecen los artículos 522 y 523 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Dicha acción instada se rige también por las disposiciones previstas en el libro segundo de la jurisdicción contenciosa, título segundo del juicio ordinario, capítulo 1 de la tramitación del juicio del Código de Procedimientos Civiles del Estado en relación con el libro segundo de la posesión y propiedad de los bienes del Código Civil del Estado. Respecto a la competencia por razón de territorio, en el presente caso es aplicable la fracción tercera del artículo 73 del mencionado Código de Procedimientos Civiles, la cual establece que será competente el juez o jueza del domicilio del deudor y cuando éste tuviere varios, el que elija al actor,
siendo que en el caso concreto de las constancias se advierte que la hora excepcionista tiene su domicilio en la localidad de Cella, Yucatán, la cual entra dentro de la jurisdicción del propio Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial, con lo que se acredita su competencia en razón de territorio. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por JAPC. Declarar que el Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial sí es competente para conocer el del referido juicio hasta decidirlo. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 33/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 154/2025, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2025, el ciudadano de iniciales MALL promovió un juicio ordinario civil en contra de la ciudadana de iniciales MEJM, solicitando que se declare procedente la acción personal en contra de la demandada a fin de que desocupe y entregue 2 bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Mérida, Yucatán. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada, y al contestar la demanda, la ciudadana MEJM opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, refiriendo que los predios que la parte actora pretende recuperar forman parte del domicilio conyugal, por lo que a su consideración son competentes para dirimir la controversia a los juzgados de oralidad familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Como análisis de proyecto, tenemos que en cuanto a la competencia por razón de materia, en el presente asunto, la parte actora solicita la desocupación y entrega de 2 bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Mérida, Yucatán. En ese sentido, se debe precisar que la acción instada es personal, en tanto se dirige contra una persona determinada que ocupa el bien y se sustenta en la extinción o inexistencia actual del derecho que pudiera justificar esa posición derivada. Es dable establecer que, tratándose de cónyuges casados bajo separación de bienes, la persona no propietaria posee el inmueble en forma derivada por razón del matrimonio, de modo que una vez disuelto la vía idónea no es la acción real reivindicatoria, sino la acción personal correspondiente. Por lo tanto, la prestación reclamada se encuentra plenamente definida por el Código Civil del Estado en el libro 3º, título 2, capítulos 1 y 6 en lo concerniente a las obligaciones personales y las de dar. Respecto a la competencia por razón de territorio, en el presente caso es aplicable la fracción tercera del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la cual establece que será competente el juez o jueza del domicilio del deudor y cuando éste tuviera varios el que elige el actor, siendo que en el caso concreto de las constancias advierte que la hora excepcionista tiene su domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán, la cual entra dentro de la jurisdicción del propio Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial, con lo que se acredita también la competencia en razón de territorio. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por MEJM y declarar que el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Secretaria, me ayuda con la votación, por favor. Enseguida, magistrada. Solicito a las magistradas y al magistrado emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 35/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 164/2024, dimanado del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Mediante escrito presentado el 20 de junio de 2024, la ciudadana de iniciales SETC promovió un juicio ordinario civil en contra de las sucesiones intestadas de JMITY y de SCD, alias CCD,
solicitando, entre otras cosas, que se declare procedente la prescripción positiva en su favor respecto de un tablaje ubicado en la localidad y municipio de Copomay, Yucatán. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada, y al contestar la demanda, el ciudadano MASH, en su carácter de interventor judicial de las sucesiones intestadas, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, refiriendo que la competencia le corresponde a un juzgado de la ciudad de Mérida, Yucatán, por ser el lugar donde tiene su personalidad acreditada como interventor judicial. En cuanto a la competencia por razón de materia, en el presente asunto, la parte actora solicita que se declare que ha adquirido en calidad de propietaria el tablaje ubicado en la localidad de Copomay, Yucatán. En ese sentido, la actora reclama una prescripción positiva de buena fe, la cual tiene fundamento en los artículos 940, 941, 942, 943, 956, 957, 958, 959, 960, 966 y 967, todos del Código Civil del Estado de Yucatán, la cual es un método de adquirir el derecho real de propiedad de un inmueble mediante su posesión pacífica, continua, pública y en concepto de propietario. Por lo tanto, dicha acción es real, pues el artículo 522, fracciones primera y octava del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, señala que son acciones reales las que tienen por objeto la reclamación de una cosa a título de dominio, así como también las acciones relacionadas con la figura de la posesión. Respecto a la competencia por razón de territorio, se debe tomar en consideración que la figura de interventor judicial no puede ser equiparada a la de deudor o demandado, pues su intervención en el caso que nos atañe no le confiere el carácter de parte en sentido material, ya que su función esencial consiste en representar a la sucesión demandada, careciendo de un interés propio en la controversia. En ese sentido, aun cuando el excepcionista refiere que los juzgados de la ciudad de Mérida, Yucatán, serían los competentes para conocer del asunto, por ser el lugar en donde se le reconoció su personalidad, dicho argumento no es suficiente para declinar la competencia en favor de dichos juzgados, por lo que debe prevalecer la ubicación del tablaje motivo de la litis, ubicado en la localidad de Copomay, Yucatán, mismo que se encuentra dentro de la jurisdicción del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y que también es el domicilio de la parte demandante. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos: declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada y declarar que el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer el referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Secretaria, me ayuda con la votación, por favor. Sí, magistrada. Solicito a las magistradas y al magistrado emiten el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 28/2026 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 334/2025, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el presente asunto, los actores promovieron juicio ordinario civil por la muerte de su hija, producto de una supuesta negligencia médica. Por lo tanto, la acción que dio inicio al juicio de origen tiene como finalidad que se declare la responsabilidad civil de las partes demandadas, por supuestos hechos negligentes, solicitando, entre otras prestaciones, indemnización por responsabilidad civil, el pago de daño moral y daños y perjuicios. Por su parte, la excepcionista señala que el asunto es de naturaleza federal porque los hechos acontecen en un hospital federal. En el estudio oficioso del presente caso se desprende que la acción es personal toda vez que el objeto de la acción instada es que exige una obligación personal al posible responsable directo por el fallecimiento de una menor de edad a causa de una supuesta negligencia médica cometida por la parte demandada. De lo anterior, es dable concluir que el presente asunto es eminentemente civil, toda vez que, si bien es cierto que el hecho de que los hechos se hayan presentado en una clínica federal, esto no implica que la responsabilidad civil de los facultativos médicos no pueda actualizarse. En ese orden de ideas, el procedimiento a seguir para la ejecución del presente asunto se determina conforme a lo dispuesto en el libro segundo de la jurisdicción contenciosa, título segundo del juicio ordinario, capítulo único de la tramitación del juicio del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Por ende, para resolver el conflicto planteado es necesario aplicar las leyes de la referida naturaleza, ya que son las que determinarán la procedencia o no de los citados actos jurídicos. Por tales motivos es evidente que la vía idónea para sustanciar el procedimiento es la ordinaria, por lo que se acredita la competencia por razón de materia a favor de la juez primigenia. En ese tenor es importante aclarar que aunque en el presente juicio existe pluralidad de demandados con pluralidad de domicilios, se actualiza por analogía la diversa hipótesis prevista en la fracción tercera del artículo 73 del Código Adjetivo de la materia, ya que la parte actora optó tácitamente por el juzgado del domicilio de uno de los demandados, el cual es el juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. En lo que respecta a la competencia por razón de fuero, el presente asunto no resulta ser de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por último, el juzgado referido también cuenta con competencia por razón de turno en virtud de que la demanda fue turnada al juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el cual es competente para conocer de asuntos en materia civil en Mérida, Yucatán. De conformidad con el artículo 2 del Acuerdo General, número EX01, 190116-01 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Derivado de todo lo anterior, de lo anteriormente expuesto, es improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de materia planteada, por lo que la juez cuarta de lo civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del juicio de origen. Es cuanto. Secretaria, procede a tomar votación. Enseguida, magistrado. Solicito a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mencerrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 34/2026 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 153/2025, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el presente asunto, la parte actora promovió un juicio extraordinario hipotecario solicitando el pago en concepto de capital vencido, intereses ordinarios, intereses moratorios vencidos y no pagados, los gastos, costas, daños y perjuicios ocasionados por la parte demandada por motivo del juicio de origen, y solicitó que se declare sujeto a juicio hipotecario el bien inmueble en garantía. Los demandados, al contestar, opusieron, entre otras excepciones, la de incompetencia por declinatoria. Sin embargo, no realizaron argumento alguno en el que propongan la autoridad jurisdiccional que deba conocer del juicio. Ahora bien, primeramente se analizó la competencia por razón de la materia después de una revisión de los asuntos originales que obran en el expediente civil número 153/2025. Se advierte que la parte actora promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de la parte demandada solicitando el pago en concepto de capital vencido, intereses ordinarios, intereses moratorios vencidos y no pagados, los gastos, costas, daños y perjuicios ocasionados por la parte demandada por motivo del juicio de origen, y que en caso de no cubrir las prestaciones referidas se condene al remate del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria. La acción hipotecaria que pretende instar la actora es una acción real que puede ejercitarse en contra del poseedor del inmueble, ya que no se ejercita en su carácter de contratante o sucesor del deudor, sino en su calidad de poseedor del bien. En consecuencia, la acción hipotecaria persigue la cosa hipotecada, por lo que el carácter real queda plenamente acreditado según los artículos 521, 522 y 525 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Aunado a que la Suprema Corte ha señalado que, al intentar hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse el crédito, entonces el actor está obligado a ejercer la vía hipotecaria civil y a seguir el procedimiento establecido por el legislador local para ello. Por lo tanto, considerando que en la demanda se requirió el pago de los montos abonados, relaciones en las prestaciones que se reclaman, asimismo solicitó que se procediera a declarar sujeto a juicio hipotecario el bien inmueble en cuestión a fin de que con su producto se pagaran las mismas. Es evidente que la vía idónea para sustanciar el procedimiento lo es el juicio extraordinario hipotecario. En lo que respecta a la competencia de razón de territorio, de conformidad con los numerales 68 y 69 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en el presente caso, hubo sumisión expresa en razón del lugar designado en el contrato base de la acción, en el que las partes acordaron someterse a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán. Es decir, la parte actora únicamente se apegó a lo estipulado en dicha cláusula al entablar su demanda ante los tribunales competentes de esta ciudad, como lo son los juzgados civiles de la ciudad de Mérida.
De lo anteriormente expuesto, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada. En consecuencia, se concluye que el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí tiene competencia para conocer del presente asunto. Es cuanto. Secretaria, procede a tomar la votación. Enseguida, magistrado. Solicito a las magistradas y al magistrado emiten el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Menz Herrera. A favor. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Roberto Alfonso Carrillo Granados. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha concluido con los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto, referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrado, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea el día miércoles 27 de mayo del año 2026. ¿Algún comentario al respecto, magistrada? Ninguno por mi parte, magistrado. Magistrado. Ninguno, magistrado. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la séptima sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, ¿tienen algún asunto a tratar? Magistrada Licelmi Menz. Ninguno por mi parte, gracias. Magistrado Roberto. Ninguno, magistrado. Gracias. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Para finalizar con el orden del día, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la séptima sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias. Se concluye la presente sesión y se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Siendo las 12:25 del propio día miércoles 13 de mayo de 2026, se concluye la séptima sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán.